Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. Sea cordialmente bienvenido a su clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura prehispánica. Acompáñame. Entender al Perú de hoy empieza por conocer nuestra historia. Las primeras culturas que se desarrollaron en nuestro país no solo dejaron huella de sus logros en los magníficos monumentos que construyeron, en las piezas de arte que crearon, en los eficientes sistemas de trabajo y organización que tuvieron, también nos han permitido conocer sus valores, creencias y tradiciones a través de los mitos y leyendas que se han recogido gracias a la tradición oral. En otras palabras, es importante lo que me quiere decir acá. Para poder entender al Perú, necesito conocer su historia, su cultura, cuál fue su pasado, qué legado nos han dejado, qué legado tan importante, qué valores nos han dejado, ¿verdad? Este legado tan importante de nuestras culturas. Tenemos una imagen del clásico peruano, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Responde, ¿cuál es el significado o cuál es el significado de la palabra prehispánico? Interesante pregunta, ¿verdad? Claro que sí. La palabra prehispánico hace alusión al período anterior a la conquista y colonización española. En otros términos, habla del período donde se comenzaron a fundar las grandes civilizaciones como la Chavín, la Chimú, la Paraca, la cultura Nazca, desde el momento que nacen, ¿verdad? Que surgen estas civilizaciones o culturas hasta definitivamente la llegada de los españoles a territorio peruano. Es importante destacar que la literatura prehispánica comienza en el periodo o nace en el periodo precerámico, que tiene que ver con aquel periodo donde surgen estas culturas tan importantes que dejaron un legado significativo en nuestra cultura, como lo fueron la cultura Nazca, la Chavín, la Chimú, hasta el siglo XVI con la llegada de los españoles a territorio peruano. En otras palabras, la literatura prehispánica comprende el período precerámico hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI después de Cristo. ¿Cuáles fueron las características más relevantes de la literatura prehispánica? Sin duda alguna, esta se caracterizó por ser anónima. Recordemos que la literatura prehispánica se da en una época donde el código escrito no existía, todas sus obras se transmitían a través de la oralidad. Como se daba esta transmisión, ¿verdad? De historias, de mitos, leyendas, no se podía identificar quién era la persona definitivamente que lo había creado. Por lo tanto, era anónima porque carecía de identidad de autor. Colectiva definitivamente, porque no les interesaba a los incas dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. El espíritu colectivo prevalecía por encima del individualismo en la literatura, definitivamente. Panteísta, porque había una relación estrecha con los elementos de la naturaleza. En otras palabras, tenía relación directa con los elementos de la naturaleza como el sol, la luna, el fuego, el rayo, y los incas consideraban a estos elementos naturales como entidades a los cuales había que rendirle culto y adoración. En otros términos, ellos creían que estos elementos naturales cobraban vida por sí solas
y tenía un carácter divino, por lo tanto había que hacerle culto, adoración tanto a la luna, al sol, al fuego, porque de esta manera ellos lo concebían así. ¿Ya? Ellos decían que ellos tenían un poder muy importante y una influencia, ¿verdad?, en la vida de los seres humanos. Agraria definitivamente porque consideraban los temas agrícolas. En otros términos, consideraban a la tierra y a la naturaleza como su gran madre, de la cual recogían sus frutos. Oral porque se transmitía a través de la oralidad de padres a hijos. Todas sus obras se transmitían a través del código oral porque no existía el código escrito para esta época. Politeísta, poli tiene que ser un prefijo griego que significa vario, y teísta viene de la palabra de Dios, ¿verdad? De la entidad divina, Dios. Entonces, cuando hablamos de politeísta, hablamos de la creencia en muchos dioses. Aquí lo aclaramos, ¿verdad? Tenía carácter panteísta porque creían en el dios de la luna, en el dios del fuego, en el dios del sol, en fin, creían en muchos dioses, creían que el conjunto de la naturaleza tenía elementos divinos al cuales había que rendirle adoración y culto. La literatura prehispánica se manifestó, o la educación literaria se dio a conocer bajo dos vertientes muy importantes, como lo fueron la oficial y la popular. Definitivamente que la educación literaria oficial estaba dirigida, ¿verdad?, por los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Eran maestros y sabios que dirigían de alguna u otra forma la literatura o la enseñanza de la literatura y de los conocimientos de esta a los hijos de los nobles incas que pertenecían al Consejo Imperial. En otras palabras, los amautas perpetuaban los conocimientos más importantes a esta clase de la población, es decir, a la gente pudiente, de la nobleza, de los incas, a los hijos de los incas, es decir, al Consejo Imperial. Tenía una finalidad educativa porque digamos que el conocimiento más importante se impartía a una clase exclusiva de la población. La popular, por su parte, era aquella educación literaria que estaba conformada o que era transmitida por los arabicus a través de poesías y canciones que expresaban los sentimientos del pueblo. ¿Qué tipo de sentimientos? La siembra, cuando adoraban al Dios, ¿verdad? Por agradecimiento de la siembra, cosecha, fiestas familiares, muertes, nacimientos, entre otros. Aquí tenemos la figura quizás más importante de esta literatura prehispánica, al gran Inca Garcilaso de la Vega, un símbolo, emblema universal. Gracias a él, el Perú tiene, de alguna u otra forma, un lugar de privilegio en la literatura universal. Él es símbolo de excelencia, de cultura, de intelecto, de sabiduría. Gracias a él y a dos grandes literatos universales como Miguel de Cervantes y William Shakespeare, se celebra el Día del Idioma en el mundo. Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, definitivamente es emblema y símbolo de todos los peruanos. Para definirlo a él es difícil porque es tan complejo, tan completo este personaje. Sin embargo, aproximándose un poquito al concepto, al significado de este gran ilustre peruano, Berranechea nos dice lo siguiente: el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de una conquistadora española y de un conquistador español y de una ñusta incaica, es no solo uno de los primeros mestizos americanos, sino que es espiritualmente el primer peruano. Imagínense cómo lo definía este gran literario como el primer peruano. Sin duda alguna, será siempre recordado como el más grande, no solamente de la literatura prehispánica, sino del Perú, el Inca
Garcilaso de la Vega. De entre los géneros literarios que se dieron en la literatura prehispánica destaca, por supuesto, en el narrativo, la partida de los grandes acontecimientos históricos que fueron modificándose a lo largo por la fantasía del hombre. Aquí podemos hablar de los mitos, de la leyenda, ¿verdad? Que se crearon a través de la ideología o la cosmovisión del Inca. El género lírico definitivamente los incas expresaban sus sentimientos impulsados por la fertilidad del campo, es decir, las poesías, los cantos, de alguna u otra forma tenían una vinculación con la fertilidad del campo, ¿verdad? Con la bondad de los dioses y el desarraigo de la tierra natal. En el género dramático, este definitivamente estuvo relacionado con los hechos militares, triunfos o derrotas. Definitivamente en el narrativo destaca la leyenda, uno de los clásicos universales de la literatura peruana, como lo es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? En el lírico destaca, por supuesto, la leyenda o el mito de Viracocha, que narra definitivamente la creación del mundo desde la perspectiva del Inca. Finalmente, Ollantay, que quizás es el clásico universal más importante de la literatura peruana. Ahí tenemos en el género narrativo la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta leyenda inca tan importante narra de alguna u otra forma cómo el dios Inti, el dios del sol, fue, ¿verdad? O envía a los esposos y a su vez hermanos Manco Cápac y Mama Ocllo a venerar al dios sol y fundar la tierra un gran imperio. Allí tenemos el mito de Viracocha, definitivamente destaca en el género narrativo. Recordemos que el mito de Viracocha narra la historia del dios Viracocha, que es llamado el dios hacedor. Narra la creación repito, del mundo desde la perspectiva de este dios Viracocha, desde la perspectiva del dios Inca. En la leyenda, sin duda alguna, destaca la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Este narra, ¿verdad? De alguna u otra forma, cómo el dios Inti, dios sol, fuente de riqueza, rey del cielo, de las plantas y el universo, envió a los esposos y a su vez hermanos a la tierra para civilizarla, venerarla, venerar al dios sol y fundar un gran imperio. Interesante. En el género dramático definitivamente destaca el clásico Ollantay como la obra más importante en el género dramático y quizás la más importante de toda la literatura. Ollantay narra la historia, ¿verdad?, de dos amores prohibidos entre Ollanta y Cusi. El padre de Cusi no permite estos amores porque Ollantay no es del linaje real, sino un guerrero. Pero los amantes hacen caso omiso a este impedimento y se casan en secreto. Solo la madre de Cursi, Anahuarqui, y el sumo sacerdote son testigos de este casamiento. Cusi andaba embarazada de Imazumac, pero el padre decide apresar al guerrero, o más bien el padre decide encerrarla en una caverna de Acahuisi, que era la casa de las vírgenes del sol. Y a su vez el padre decide apresar al guerrero y éste huye e enfila a los grupos guerreros incas. Con el tiempo, el padre de Cusi muere y logran apresar a Ollantay, pero es perdonado y vive feliz con su mujer e hija. Una historia de amor
increíble, donde la fuerza de la perseverancia, la fe y la justicia se hicieron presentes para que estos dos grandes personajes de la literatura peruana pudieran cumplir su propósito, que era unirse en amor. En el género lírico, definitivamente, este nace y se desarrolla a través de la música, a través de la lira, ¿verdad? Nace y se desarrolla con la música, específicamente con la lira. En el género lírico destaca, por supuesto, el aillí. ¿Qué es el aillí? ¿Qué es el aillí? ¿Verdad? El aillí y el arabí como dos vertientes importantes de este género lírico, que es de gran importancia para la literatura prehispánica. En el aillí, o el aillí, bien conocido como el aillí, es un canto colectivo que evidenciaba las alegrías de las guerras y el trabajo. El arabí, por su parte, es una canción de amor, caracterizada o caracterizado por la delicadeza del sentimiento puro. Era animado por la alegría, el dolor, la separación, la nostalgia, la ausencia, y no admitía explosiones de ningún tipo. Entonces recapitulamos, el aillí es un canto colectivo que evidenciaba las alegrías, las alegrías, o anunciaba las alegrías de las guerras y el trabajo. Era equivalente al himno español, mientras que Arabí es una canción de amor. En el género lírico se desprenden varias especies líricas denominadas versos cantados, danzas cantadas y recitable. En los versos cantados definitivamente destaca el aillí, ¿verdad? Que es un canto colectivo. En las danzas cantadas destaca el aiñú, que es de carga subjetiva menor que la del arabí, combinada con la música, la poesía y la danza para cantarle a la naturaleza circundante en una gran palpitación telúrica. Finalmente, en los recitables destaca el aillí, que es un canto colectivo que definitivamente evidenciaba las alegrías por haber logrado algunas victorias en guerras y el trabajo. Luego tenemos el Aymorái, el Ayataki, el Aymorái, Ayataki y el Huaycaye. El Aymorái es un canto destinado a celebrar la siembra y la cosecha. El Ayataki es un canto elegíaco de la muerte. El Huaycaye era un himno religioso. Para que tengamos una idea y podamos entender la cosmovisión del Inca, ellos en el género lírico generalmente estaba conformado por cantos e himnos, canto, himno y danza que de alguna u otra forma buscaban expresar adoración, para expresar de alguna u otra forma agradecimiento, bien sea por la cosecha de la tierra, de la madre tierra, ¿verdad? También habían cantos de tristeza, ¿verdad? Por la separación, por la pérdida de un ser querido. Y de esta forma ellos, a través de este himno o de este género, expresaban sus sentimientos y emociones. Ahí tenemos el Huacantaqui, que es un canto pastoril por el aumento del ganado. ¿Están viendo? Ante el aumento del ganado hay un canto pastoril de agradecimiento, ¿verdad? Y ese se llama Huacantaqui. Luego tenemos el Huahuaki,
que es un canto en las festividades de la luna, ¿verdad? Por su aniversario, ¿verdad? Tenemos el taqui, que eran canciones de las ceremonias alegres, cuando había ceremonias muy movidas, muy alegres, ahí estaban presentes el taqui. El huayñú, que es una danza poética bailada en rondas. El huanca, que es una expresión de dolor ante la muerte de un ser querido. El aranguay, que es una composición sarcástica, irónica y burlesca. En el género dramático se desprenden tres especies de gran importancia, como lo fue la tragedia, que narraba de alguna u otra forma los hechos militares de los incas, en otras palabras, que narraba la tragedia, las hazañas, las victorias y grandeza de los reyes incas. En la comedia, los temas predilectos eran los agrícolas, las labores domésticas, la hacienda y familia. En el drama, por supuesto, este género o las obras que pertenecen a este género estaban relacionadas con el cortejo y las costumbres de los incas. Entre ellos destaca el clásico universal de la literatura peruana y la más importante quizás, como lo fue Ollantay. Allí tenemos el clásico universal, el clásico más importante de la literatura peruana. Esta historia hermosísima que narra la historia de estos dos grandes personajes que a pesar de las dificultades, de los tropiezos, de las luchas que se le presentaron en el camino para consolidar su amor, un amor que comenzó siendo prohibido. Él era un subordinado del Inca. En la ley inca no se permitía que este tipo de personas se pudiera unir a la familia del Inca. Por lo tanto, se consideraba una afrenta, un delito. Sin embargo, Ollanta luchó hasta el final para lograr lo que parecía imposible, consolidar un amor prohibido y al final ser felices. No me queda más que darles las gracias a través del idioma quechua, Supaiki Anchata. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga, se les quiere muchísimo. Chao, chao. Nos vemos en otra próxima oportunidad.